Hoy les enseño a hacer esta tarta de cebolla caramelizada y tomatitos secos. Riquísima, háganla y sorprendan a sus invitados. Los ingredientes que voy a utilizar para hacer esta tarta son: para la masa, 250 gramos de harina de trigo refinada 4 ceros, aceite vegetal, 2 cucharadas soperas, una cucharadita colmada de polvo de hornear, 100 centímetros cúbicos de agua, un huevo y una pizca de sal. Para el relleno necesitamos 4 cebollas medianas, un huevo, 2 cucharadas soperas de queso blanco, orégano, 50 gramos de queso rallado, tomatito seco que ustedes consiguen en la dietética y lo hidratan en un recipiente con agua hirviendo por 1 hora. Luego lo colocan en otro recipiente con aceite, ajo y orégano y lo dejan más o menos 1 hora para utilizarlo correctamente, y una pizquita de sal. Acá ya tengo las 4 cebollas peladas. Voy a cortar una en forma de pluma. Bueno, acá están las cebollas, se abren así, parecen plumitas. Yo, para ahorrar tiempo, voy a cortar el resto en una procesadora. La hornalla ya está a fuego mínimo, coloco la sartén. Acá está la cebolla, que parece mucho, pero se reduce al cocinarla. La colocamos en la sartén. Rociamos las cebollas con un poco de aceite y las cocinamos muy despacito. Van a tardar 40 minutos hasta que estas cebollas nos queden acaramelizadas. Mientras se cocina la cebolla, voy a ir preparando la masa para esta tarta. Peso 250 gramos de harina, una cucharadita colmada de polvo de hornear, mezclo, hago un hueco en el medio, coloco el huevo, 2 cucharadas soperas colmadas de aceite, la sal, y vamos colocando el agua y ayudándonos con un tenedor para que la masa se vaya formando. Recuerden que con esta cantidad salen 2 tapas de tarta de un molde de 22 centímetros. Si ustedes quieren hacer una más grande, utilizan un molde de picera o de tarta de 44 centímetros. Se va a ir formando la masa a medida que le vamos colocando el agua. Esta es una masa que luego va a descansar media hora en la heladera. Ahora me voy a ayudar con las manos. Al final del video te sugiero mis otras recetas con harina integral y comida vegetariana. Y ya la voy a sacar del molde, espolvoreo un poquito la mesa con harina y la amasamos un poquito.
Es una masa que no necesita tampoco mucho amasado. Y ahora llevamos el bollo a la heladera por media hora. Con el bollo de la masa de tarta que está descansando en la heladera, mientras yo revuelvo la cebolla que se está cocinando a fuego mínimo. Y ven cómo se va reduciendo la cantidad. Bueno, miren cómo la cebolla va tomando color caramelo. Le van a agregar de a poquito chorritos de agua. Mientras la masa sigue en la heladera descansando, vamos a terminar con la preparación de la cebolla un ratito más. A ver, ya está la cebolla caramelizada, que tomó un lindo color. Miren cómo se reduzca. Y ahora la vamos a dejar enfriar para seguir con el armado de nuestra tarta. Acá está la masa que ya descansó y se enfrió en la heladera. La voy a cortar en dos. Una parte la voy a colocar en una bolsita y guardar en el freezer para poderla utilizar en otro momento. Este paso no se puede obviar porque esta masa lleva huevo. Si no la guardan en el freezer, no la van a poder consumir. Ahora espolvoreamos la mesada con un poquito de harina y vamos a estirar la masa. Miren qué linda que queda, bien elástica. Van espolvoreando con un poquito de harina y acá utilizamos el palito de amasar. Si te suscribes, me das una gran ayuda. Gracias. Ahí va quedando nuestra masa estirada y ahora la vamos a colocar en el molde que yo elegí. Para eso voy a rociar el molde con rocío vegetal. Y ahora vamos a agarrar la masa, vamos a cubrir el molde con nuestra masa. Cortamos el excedente, pinchamos. Este procedimiento hay que hacerlo porque así no se levanta la masa cuando se cocina. Ahora traemos el relleno, lo vamos a colocar en un bol. Acá está la cebolla que ya se enfrió, le ponemos sal, una cucharadita de orégano, el huevo y revolvemos. Ahora le vamos a agregar queso blanco, las 2 cucharadas. Ahora queso rallado. Ya la vamos a introducir en la masa. Bajamos los bordecitos para adentro de la tarta. Espolvoreamos con el queso de rallar y decoramos con los tomatitos secos preparados, como les conté, en aceite, con ajito y orégano. Y ahora llevamos la tarta a un horno precalentado a 180 grados por 20 minutos. Bueno, ya se cocinó nuestra tarta. Miren qué doradita que quedó. Vamos a cortar una porción.